Un saludo muy formal, respetuoso, caluroso y lleno de mucha fraternidad para con los integrantes de la familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, más exactamente con el programa de formación avanzada, específicamente en la maestría de Ciencias Naturales y Matemáticas. El trabajo que se va a exponer hace parte de la asignatura o curso de Química Agroindustrial y hace referencia al uso de las proteínas y las enzimas en la industria alimentaria y no alimentaria, con aplicación en la agroindustria y en los agronegocios. Este trabajo va a ser presentado al docente Carlos Augusto Hincapié Llanos, ingeniero agroindustrial, magíster en ciencias agrarias y doctor en biologías. Quien les habla es el maestrante Oscar Iván Campo Barrera, identificado con el ID 360-952, perteneciente a la Universidad Pontificia Bolivariana, sede Medellín, Antioquia, segundo semestre, cuarto corte, mayo 31 de 2018. En este trabajo básicamente vamos a hacer una exposición sobre las proteínas, aminoácidos y enzimas y su aplicación en la parte industrial. Las proteínas, al igual que los lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos como el ARN y el ADN, son considerados biomoléculas. Y en particular, las proteínas se caracterizan porque son muy abundantes en el cuerpo del organismo. Ahora bien, estas proteínas se pueden fabricar a partir de información contenida en el ADN. Recordemos que el ADN es un ácido nucleico cuyo nombre es el ácido desoxirribonucleico y es el causante de la transferencia de características hereditarias de un progenitor a un descendiente. Las proteínas están constituidas por una serie de elementos que en definitiva le confieren una composición química como tal. Por ejemplo, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el azufre, el fósforo y en menor cuantía hierro, cobre, magnesio y yodo. Las proteínas están constituidas por unas unidades básicas o monómeros llamados aminoácidos. Estos aminoácidos de manera selectiva se unen a tripletas de bases nitrogenadas llamadas codones. Cuando los aminoácidos se unen a esas tripletas, van conformando poco a poco o van fabricando poco a poco las proteínas. Ahora bien, esos aminoácidos, para que se puedan mantener unidos, emplean un enlace peptídico. Luego entonces las proteínas son un conglomerado de polipéptidos cuyos aminoácidos están enlazados por enlaces peptídicos. Los aminoácidos se pueden clasificar en dos grandes grupos, esenciales y no esenciales. Echémosle un vistazo a los aminoácidos que se consideran esenciales. Estos aminoácidos esenciales son los que el cuerpo no puede sintetizar. Luego entonces, para poderse proveer de esos aminoácidos esenciales, el organismo tiene que incorporar esos aminoácidos a través de su dieta alimenticia y en alimentos específicos, como por ejemplo la valina, y tenemos su abreviatura y su símbolo: leucina, lisina, fenilalanina, arginina, metionina, isoleucina, triptófano, treonina y histidina. Así como existen los aminoácidos esenciales, están los aminoácidos no esenciales. Y aquí el caso es que el organismo sí los puede sintetizar a partir de sustancias metabólicas, como por ejemplo tenemos la alanina, prolina, glicina, serina, cisteína, ácido glutámico, ácido aspartico, tirosina, glutamina, asparagina. Ahora bien, un aminoácido está constituido por una parte amina y por una parte carboxila. Este proviene del ácido carboxílico, un carbono
un hidrógeno y una R que significa grupo radical que representa N carbonos. Las proteínas presentan a su vez unas funciones específicas, una que es enzimática y otra que es estructural. La enzimática es que las proteínas actúan como biocatalizadores que regulan la velocidad de una reacción metabólica, pero en este caso ellos la regulan a favor del aumento de velocidad con que se da la reacción, mientras que en la parte funcional estructural lo que hacen las proteínas es aportar a la parte morfológica, dándole estructura y sostén a la célula, a los tejidos y a los órganos que componen a un cuerpo orgánico. Síntesis de proteína, proceso que también es conocido como traducción de proteínas. Esto en una célula eucariota, recordemos que una célula eucariota es aquella cuyo núcleo está definido por una membrana nuclear, mientras que la procariota su núcleo no está definido por dicha membrana nuclear. Como podemos observar, el proceso inicia en el interior del núcleo a partir del ADN, ácido desoxirribonucleico. Recordemos que él es el encargado de la transferencia de las características hereditarias de un progenitor a un descendiente. Aquí el ADN pues sufre un proceso denominado duplicación o réplica, el cual más tarde a través de la transcripción se transforma en ARN mensajero. ARN significa ácido ribonucleico y aquí básicamente el ADN, la adenina se transforma en uracilo. Ahora bien, este ARN mensajero lleva la información que está codificada en el interior del núcleo hacia el citoplasma, donde en el ribosoma, a través del ARN ribosómico y el ARN traductor, van organizando esa información. Esas bases nitrogenadas o nucleótidos se van organizando en tripletas denominadas codones. Esos codones se van fijando a un aminoácido específico y cada aminoácido a través de enlaces peptídicos se van uniendo hasta formar una hebra de proteínas. Entonces básicamente observemos acá en esta gráfica, vemos el proceso de replicación. Aquí vemos el ADN, sus dos hélices. Entonces aquí la adenina se aparea con la timina, timina con adenina, guanina con citosina, citosina con guanina. Pero cuando ya ocurre el proceso de transcripción, la adenina es transformada en uracilo, dando pie a la conformación del ARN mensajero, el cual, pues como lo habíamos indicado anteriormente, sale del núcleo, llega al ribosoma, también llega al retículo endoplasmático y pues realiza el proceso de fabricación de proteínas y pues esas proteínas en el retículo endoplasmático rugoso y liso se almacena, se purifica hasta que salga al espacio extracelular donde se requiera en la parte metabólica del organismo. Entonces aquí lo vemos con más detalles, todas las bases nitrogenadas, cómo están apareadas, cómo se da el proceso de transcripción, donde aquí el uracilo se transforma en adenina o la adenina se transforma en uracilo, ¿cierto? Y acaba el proceso de traducción. Después de finalizar el proceso de transcripción, observamos cómo esta tripleta de bases nitrogenadas se unen a un aminoácido específico como la metionina, la isoleucina y la serina, y ahí poco a poco van formando el polipéptido. Obsérvese claramente acá cómo ocurre el proceso, primero en el interior del núcleo y después en la parte externa del núcleo, donde se forma la hebra de proteína pasando por el ADN, ARN mensajero, ARN traductor y ARN ribosómico, más las enzimas que participan aquí como la sintetasa. Las proteínas presentan unas funciones específicas. De igual manera, tienen unas propiedades físicas, químicas y biológicas. También tienen una clasificación, por ejemplo, ellas se dividen en dos grandes grupos, las aloproteínas y las heteroproteínas.
Dentro de las aloproteínas tenemos las filamentosas y las globulares. Dentro de las filamentosas hay un grupo, el cual el más representativo es como proteína es el colágeno. Este se encuentra en el tejido conjuntivo, en el cartílago, en la piel, en los huesos, en los tendones y en las córneas. La elastina hace parte de la capa subdérmica y le da elasticidad a la piel. La queratina se halla en las uñas y en el pelo y en la lana de las ovejas. La miosina es la base estructural de la fibra muscular. Dentro de las globulares tenemos a las protaminas y las histonas. Estas se asocian al ADN permitiendo su empaquetamiento, mientras que la albúmina participa en el transporte de moléculas y reserva de aminoácidos. La globulina hace parte de la inmunoglobulina, que es un anticuerpo, es una defensa para el organismo. Así como trabajamos las aloproteínas, también vamos a trabajar las heteroproteínas. Las heteroproteínas, como ejemplo, tenemos la lipoproteína, el grupo prostético, es un lípido, una grasa. Y acá en la fosfoproteína, el grupo prostético es el ácido fosfórico, más exactamente su ion fosfato. En las nucleoproteínas, el grupo prostético es los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, sobre todo en la cromatina. En la glucoproteína, el grupo prostético es una glucosa. En las cromoproteínas, el grupo prostético es un pigmento. Estas cromoproteínas se subdividen en porfirínicas, como el citocromo, el cual transporta energía química dentro del interior de la célula. También aparece la hemoglobina, que transporta oxígeno desde el torrente sanguíneo hacia las células que componen los tejidos de un organismo. También se encuentran las no porfirínicas, como la rodoxina, que es una membrana transmembranal que se halla abundante en los bastones de la retina ocular. Ahora bien, dentro de las funciones tenemos acá una función estructural, ejemplo el colágeno. De reserva está el gluten. De transporte está la hemoglobina, que ya habíamos hablado de ella. De la función enzimática está la lipasa. De la contráctil está la actina. La hormonal, la tiroxina. De defensa está la inmunoglobulina, que ya habíamos hablado de ella. Homeostática está la trombina. Dentro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de las proteínas tenemos que ellas presentan elevada solubilidad, varía con el pH, sus propiedades físico-químicas varían con el pH, forman dispersiones coloidales, se desnaturalizan, otras sin embargo se renaturalizan, alta especificidad, sobre todo las proteínas que tienen una función enzimática, permiten hacer estudios evolutivos, tienen una capacidad amortiguadora o tampón con ACE. Enzimas. El trabajo enzimático se da de la siguiente forma. Aquí vemos el sustrato, el cual se va a unir al sitio activo donde se encuentra la enzima. Entonces aquí está enzima sustrato. De esa unión se forma un complejo enzima sustrato. Aquí está. Aquí ya la enzima comienza a realizar su trabajo para transformar ese sustrato en un producto específico. Entonces está el complejo enzima producto. Aquí está. Luego que ya se realiza el trabajo, la transformación, ya ese producto se dirige hacia el sitio donde se requiera. Entonces aquí se ve el producto dejando el sitio activo de enzima, E más P. Las enzimas son proteínas globulares.
las cuales tienen una función catalítica. Ellas catalizan los sustratos para transformarlos en producto, liberarlos para que vayan al lugar de especificidad donde se requieran. Luego entonces ellas tienen una función y es la de controlar el metabolismo. Las enzimas actúan en condiciones especiales. El pH no puede ser diferente de 7, ni tampoco actúan a temperaturas altas o en medio donde abunde mucho la acidez. Clasificación. Las enzimas se pueden clasificar con base a 3 referentes: un referente estructural, un referente funcional y un referente clasificatorio. Las enzimas a nivel estructural se pueden dividir en aloenzimas y en proteicas, que son estrictamente de naturaleza proteica. Las aloenzimas pueden estar formadas por un cofactor y por una apoenzima que también es de naturaleza proteica. Las aloenzimas que presentan cofactor se pueden dividir por su naturaleza en inorgánicas y en orgánicas, también llamadas coenzimas. Esas coenzimas son las mismas vitaminas, las cuales se pueden dividir en hidrosolubles como la vitamina B, la vitamina C, y vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. Dentro del referente funcional, ya sabemos que las enzimas son unos biocatalizadores. Para realizar esa función, pues ellas lo que hacen es disminuir la energía de activación, haciendo que las moléculas reactantes se transformen rápidamente en moléculas de producto. De igual manera, ellas aumentan la velocidad de la reacción química, pero para ello debe haber unas condiciones especiales o unos aspectos a tener en cuenta, como la cinética enzimática propia, la concentración del sustrato a procesar, la temperatura a la cual se da la reacción, el pH, si es ácido o es básico, los inhibidores, si son irreversibles o reversibles, y si estos son reversibles, si son competitivos o no competitivos. Dentro de la clasificación, las enzimas se pueden dividir en hidrolasas, transferasas, oxidorreductasas, ligasas, liasas e isomerasas. Usos en la industria alimentaria, no alimentaria, agroindustria y agronegocios. Industria láctea. Las enzimas que más se emplean en la industria láctea son la tripsina y la lactasa. Estas permiten enmascarar el gusto a los óxidos. Participan en la fabricación de leche deslactosada. Evitan la cristalización de la leche concentrada. Industria quesera. Las enzimas que más se emplean están la quimosina, la lactasa y la lipasa. Estas permiten la coagulación de la proteína de la leche, denominada caseína. Ayudan a la influencia en el sabor y aceleración de la maduración del queso. Industria de helados. Las enzimas más utilizadas son la lactasa y la glucosa isomerasa. Estas evitan la textura arenosa por la cristalización de los helados durante el proceso de congelamiento. Permiten además la utilización de jarabe de alta concentración de fructosa. Industria cárnicas. Enzimas que más se emplean están la papaína, fixina y bromelina. Estas ayudan al ablandamiento de las carnes y a la producción de hidrolizados. Industria de la panificación. Enzimas más empleadas en la industria panadera es la amilasa, proteasa, liposidasa y la lactasa. Estas colaboran en el mejoramiento de la calidad del pan, disminuye la viscosidad de las pastas, produce una miga muy blanca, mejora la coloración de la superficie. Industria de la cervecería. Enzimas utilizadas: amilasa, pexina y papaína.
Estas son usadas para licuar la pasta de malta. Además, evita la turbidez durante la conservación de ciertos productos. Industria de la vinificación o producción de vino. Aquí las enzimas más empleadas son la pectinasa y la glucosa oxidasa. Estas mejoran la clarificación y extracción de jugo, evitan el oscurecimiento y los sabores desagradables. Industria de bebidas no alcohólicas. Aquí tenemos las enzimas pectinasa, glucosa isomerasa, glucosa oxidasa y tannasa. Estas permiten mejorar la clarificación de jugos, la conversión de glucosa en fructosa la facilitan, aumenta la solubilidad, disminuye la turbidez del té y los sabores desagradables que se presentan en las bebidas no alcohólicas. Bibliografías.